Listo. Las grabaciones normalmente tardan un poquito en procesarse por Zoom. La plataforma no las pone en línea, enseguida terminamos. Así que a veces, bueno, por eso las ponemos al día siguiente, casi siempre. Entonces un poquito de paciencia. Hoy les dejo las diapositivas, como siempre, y mañana en algún momento subimos el video. Habíamos estado conversando en clases anteriores sobre la importancia de nuevos módulos que vienen y que complementan lo que estamos estudiando. Si usted está acá, probablemente es porque le ha gustado algo de lo que hemos estado compartiendo. Se necesita mucha voluntad, hay que hacer esfuerzo, todos tenemos ocupaciones y hay muchas cosas que nos gustaría estar haciendo también, seguramente diferentes a lo que hacemos hoy, pero hay a quienes nos apasiona estar acá aprendiendo en grupo, todos reunidos en el mismo salón acerca de las cosas de nuestro Dios y amamos lo que hacemos y por eso desde hace ya varios años nos dedicamos a encontrarnos en estos espacios y por eso también apreciamos muchísimo a quienes van llegando y se van incorporando a estos nuevos procesos. Y progresivamente queremos ir mejorando con muchas cosas, ofreciéndole muchas más cosas a la iglesia. A veces nos quejamos porque no tenemos oportunidades suficientes acerca de formarnos y hay gente que le gusta formarse en Facebook y en los memes de Facebook, pues a veces no siempre la información es tan precisa, casi no tanto. Entonces, ocasionalmente sí hace falta de pronto profundizar un poquito más. Entonces queremos ofrecerles con todo el amor, con todo el respeto, queremos ofrecerles un módulo adicional. Ese módulo es el que ya hemos conversado, que va a programar el profe Hansel a partir de la próxima semana, pero teníamos una dificultad sobre cómo podíamos organizar el módulo de hermenéutica para que también quienes están siguiendo el módulo puedan continuar con él. Entonces, inicialmente había pensado el sábado, pero no lo vamos a dejar el sábado, lo vamos a dejar el día lunes. El día lunes a las 7 de la noche seguimos con hermenéutica. Pero yo le digo una cosa, si usted no puede estar por sus ocupaciones, por su trabajo, lo que sea, el día lunes en vivo, seguramente usted ha tenido la oportunidad ya de ver los videos, pues van a quedar los videos también del día lunes, y si puede estar el día lunes, magnífico. Si no puede, van a quedar los videos siempre ahí en el canal de YouTube y tendremos tiempo suficiente para hacer los exámenes y continuar el proceso, pero además tenemos otro canal que está en vivo, que es el canal de Telegram. Entonces usted ve el video, si tiene alguna pregunta, si tiene algún aporte, lo que quiera, pues aquí está el canal de Telegram, que siempre nos estamos ayudando, estamos todos ahí junticos listos para lo que necesitemos. Muchas veces no solamente necesitamos de las cosas de la academia, a veces necesitamos ayuda, una mano amiga, un soporte, una oración, y ahí siempre nos hemos estado uniendo a través de estos grupos de Telegram. Estamos en muchas partes del mundo listos, pendientes los unos de los otros, así que continuaremos de la misma manera. Entonces el día jueves a las 7, por favor, no se pierdan el módulo nuevo que vamos a comenzar porque va a estar espectacular y además no dura sino 4 semanas. Entonces no es que vamos a durar todo el semestre ni todo el año, son solo 4 semanas, pero aprovechenlo porque realmente va a ser muy interesante. Son temas de los cuales uno poco recibe información. Son temas de los cuales incluso ni en la academia ni a nivel universitario a veces le enseñan uno estas cosas. El pensamiento crítico es lo que nos hace no ser borregos, sino que nos hace ser astutos. La escritura nos dice, sean astutos. Es más, la escritura dice, sean astutos como serpientes. Y a veces le parece a uno como sorprendente esa comparación porque siempre tenemos la, la serpiente, siempre la mala, ¿cierto? Entonces, sean astutos como serpientes, dice la escritura. Pensamiento crítico tiene que ver con eso, ser reflexivos sobre todo. No quedarse uno con lo primero que le entregan sin ser capaz de analizarlo, de formalizar realmente eh, un proceso académico en la mente que finalmente resulte en determinar si lo que
concluimos si lo que nos dicen pues realmente es cierto o no, o se puede mejorar, o nos están inventando. Y esa es parte del principio del estudio de las escrituras. Nosotros no podemos pretender que las escrituras siempre sean un texto sobre el cual no podemos pensar, discutir, controvertir, si se quiere. Y les he dicho muchas veces, no tengan miedo controvertir un versículo, un pasaje que no entiendan. Estamos entre nosotros, no estamos haciendo nada equivocado, nada que la escritura no nos enseñe. Em, examínenlo todo, dice la escritura, examínenlo todo y retengan lo bueno. De manera que ese proceso de examinar también hace parte de este proceso académico. Entonces, este módulo, que tampoco tiene ningún costo para ninguno, que lo vamos a dar insisto, con todo el amor, con toda la voluntad, con toda la responsabilidad. Inviten a otros a que se unan a este canal, a que se unan a estos grupos, a que también participen, que para el próximo jueves también muchas personas vengan y hagan parte de este nuevo módulo que les va a ser muy útil. Y el lunes continuamos entonces con hermenéutica a la misma hora, a las 7 de la noche. El módulo de los jueves solo será por 4 semanas. Quienes no puedan estar el día lunes les va a quedar. Así es, Marjorie, se necesita absolutamente el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces el día lunes, pues quien no pueda, ¿no? Tendremos el video para poder seguir con el proceso. Tranquilos, vamos con calma, queda mucho tiempo. Esto no es como la escuela tradicional. Aquí estamos todos para ayudarnos, para ir de la mano. Lo importante es querer, tener la voluntad de servir al Señor con la mejor disposición posible. Entonces, ahora le cedo la palabra al profe Hansel, que es que nos va a ilustrar acerca del módulo, y luego entonces continuamos con la presentación de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Todo esto surgió por una plática que les va a parecer un tanto curiosa, pero es real. En algún momento, en alguna discusión, en algunos comentarios en Telegram, durante la pandemia, se generaban o se sembraban algunos temas pues interesantes o polémicos para poder soportar o para poder contrastar opiniones acerca de la fe. Y en ocasiones las respuestas eran pues espectacularmente extrañas, por decirlo de alguna manera. Sucedía lo que pasa en muchas ocasiones de pláticas de café entre personas que piensan distinto, que cuando ya una persona no podía seguir soportando o sustentando, más bien es la palabra adecuada, sustentando el punto de lo que quería expresar, pues prácticamente decía, pues es que mi pastor así lo dice y punto, ¿no? Y entonces se retiraban de la conversación o se enojaban. Hubo gente que se fue de Poliandes precisamente porque no les gustaba de lo que estábamos hablando. Y el punto era discutir no para pelear, sino era discutir y meternos en esos temas difíciles para poder aprender a sustentar lo que uno está expresando. Llegamos al punto en alguna ocasión en donde me recuerdo que ya hacia el final de un módulo se planteó la situación en el Telegram de ¿cuánto es 2 más 2? Y pues creo que la respuesta es evidente y obvia, ¿no? 2 más 2 son 4, no hay forma que sea otra cosa. Pues se hizo una serie hubo una serie de opiniones acerca de que no. Y perdón, pero ¿por qué no? Si 2 más 2 son 4, no hay vuelta de hoja, o sea, es así de sencillo. ¿Cuál es el tema con esto? Que se empezaba a mezclar un tema de la fe, me parece la fe malentendida, con la razón, como si fe y razón estuvieran peleadas, estuvieran en bandos contrarios, y no es así. O sea, Dios nos capacitó de razón para poder ejercerla. Entonces, a partir de ahí, pensamos que era importante empezar con un módulo que pudiera ayudar a que todo lo demás que se va a estudiar más adelante tenga o sirva como fundamento para poder desarrollar las ideas, pero ideas sustentadas bíblicamente, sustentadas en la razón, y que se pueda defender la fe desde el punto de vista sensato y racional.
En ocasiones, cuando se hacen algún tipo de marchas, sobre todo cuando son temas de provida, cuando son temas pues no al aborto o no a las posturas que tiene el mundo, pues entre nosotros cuestionábamos, ¿y por qué razón tú le darías a alguien para que sea pro vida o para que defienda la vida o para que esté en contra del aborto o de algunas otras situaciones que son un tanto polémicas? Y la respuesta generalmente es, pues porque Dios así lo dice, pero si tú le contestas eso a alguien que no conoce, no te va a escuchar o va a decir, pues eso no es razón suficiente. Llegábamos al punto también en donde, y creo que en cualquiera de sus países donde se ha hecho algún tipo de manifestaciones de este tipo, eh, se acercaban maliciosamente los reporteros a gente muy joven o se acercaba a gente, a adultos mayores, y les preguntaban, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Y entonces, pues estoy aquí porque estoy a favor de esta situación, ¿no? Por ejemplo, hablando de temas de homosexualidad o de diversidad en las familias. Y entonces le preguntaba, pero ¿por qué está usted a favor o en contra de X postura? Y casi siempre la respuesta era, pues porque la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. Pues es que eso al mundo no le dice nada, ¿no? Y obviamente era con toda la intención de ridiculizar la postura que puede tener un cristiano ante estas situaciones. Entonces, bueno, para poder entrar en materia con todo esto, pues es necesario que aprendamos a pensar en un nivel diferente, aprender a pensar de manera crítica. Lo que yo les quiero pedir, y por eso precisamente está grabando la clase desde este punto, para quienes lo vean más adelante en video, les voy a encargar desde ya para que lo tengan la siguiente vez que nos encontremos, que primero Dios será el jueves, les voy a encargar que investiguen unas cosas, o sea, van a tener tarea, ¿no? Eh, Se los voy a comentar ahorita, si gustan tomar nota o si lo quieren luego ver en el video. Vamos a buscar varios conceptos. El primero es buscar el concepto de pensamiento. O sea, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué estamos? ¿De qué trata todo esto? ¿Ok? La palabra pensamiento así tal cual. Obviamente, pues vamos a ver una materia que es pensamiento crítico, entonces la siguiente palabra que hay que buscar es crítico o crítica, no en el sentido de crítico de paciente crítico, por ejemplo, en el caso de emergencias, ¿no? Sino crítico en el sentido de lo que ustedes van a encontrar. Esas son las dos palabras, pensamiento y crítico, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosa les voy a pedir para la siguiente ocasión que nos encontremos? Necesito que busquen, y eso es, pues, hay muchos recursos, YouTube, Facebook, o como ustedes lo consideren más adecuado. Necesito que busquen un video en donde haya discusiones. ¿De qué discusiones estamos hablando? Pues miren, no se limita a lo que les voy a decir, pero es lo más común de encontrar. Generalmente cuando uno le encienda los programas de chismes, no sé cómo se digan en los países, perdón, si hay algo que no se entienda, pues levanten la manita o abren el micrófono o comentan, ¿no? Si es que en sus países no se dice así. Cuando son programas de chismes de que, ¿sabes qué? A Shakira la encontraron, con un nuevo novio y entonces Piqué, van y lo entrevistan y se hace como programas ahí de polémica de que unos están a favor de Shakira y otros de Piqué. Pues necesitamos buscar un video o que ustedes vean un video acerca de este tipo de discusiones y escriban qué es lo que más les llama la atención. ¿Por qué piensan ustedes que este tipo de programas son tan atractivos para la gente? ¿Ok? Porque pues si no fueran atractivos no habría tanto programa de estos y desgraciadamente son muy atractivos. Entonces, puede ser un programa en donde haya discusiones acerca de chismes del espectáculo o que haya algún debate, que también los debates interreligiosos se prestan mucho para este tipo de situaciones, o también un video en donde encuentren debates de tipo político, que también es muy común, que uno le va a los rojos y otro a los azules, y entonces hay discusiones ahí bastante acaloradas. Eh, no les invitaría a que busquen un video largo, o sea, que sea un video de 5, 7, 10 minutos máximo. O sea, lo importante es que lo puedan analizar y ustedes escriban
¿Por qué piensan que es tan atractivo este tipo de discusiones y qué les llama la atención de las discusiones que se vayan desarrollando? O sea, ya tenemos 3 puntos: la palabra pensamiento, la palabra crítico o crítica, el video que ustedes encuentren. Guarden por favor el link o la liga en donde ustedes encuentren la discusión. Y un cuarto punto y último, es importante que busquen Filipenses 3:8, Filipenses 3:8, y que de manera muy breve ustedes comenten a qué se refería Pablo cuando dice, dependiendo de la traducción que encuentren, que él toma todo por basura o por estiércol. Ese es un versículo que todo el mundo conocemos. Entonces, vamos a buscar ese versículo y vamos a escribir a qué se refería Pablo o a qué piensan que se refería Pablo cuando estaba hablando acerca de esto. Ok. Ya en la siguiente clase, entonces vamos a ver por qué es en específico que vamos a empezar con Filipenses 3:8 y vamos a partir de ahí vamos a profundizar. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna duda o está todo claro en lo que se está pidiendo? Ok. Repetir el primer punto, pues, hermano Hansen, sería tan amable. Podríamos Sí, repetir el... Ajá. sí, el primer punto acerca de los conceptos de pensamiento y crítico. Sí, las 4 cositas que nos pediste para la Ok, próxima ok. clase. Ok, recapitulando, es buscar qué significa pensamiento, qué significa crítico. El tercer punto es buscar el video donde hay algún tipo de discusión, ya sea política, de espectáculos o interreligiosa. Si gustan alguna otra, no tengo no tengo objeción. Simplemente el punto es que haya una discusión allá acalorada, que es lo que nos interesa. Y el cuarto punto es buscar a Filipenses. Bueno, perdón, en esta parte del video, una vez que lo buscaron, guarden el vínculo, porque nos lo van a pasar, ya luego les diremos de qué manera nos lo van a hacer llegar. Y sobre ese punto es qué les llama la atención y por qué creen que es tan atractivo este tipo de discusiones. ¿Ok? Y el cuarto punto es buscar Filipenses 3:8, el versículo, y escribir a qué se refería Pablo desde su punto de vista, a qué se refería Pablo cuando hablaba que todo lo tomaba por basura, por estiércol o como sea que venga la traducción que ustedes tengan. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a empezar con eso. También les voy a encargar, eso no es una tarea, digo, eso es muy fácil que ustedes lo tengan a la mano, que tengan su Biblia disponible, porque vamos a leer, ya sea electrónica, ya sea en papel, como ustedes lo prefieran. Necesito que tengan una Biblia en la mano o una Biblia a la mano cercana, la versión que ustedes quieran, porque vamos a ver en algunos aspectos cómo es que Jesús aplicaba el pensamiento crítico a su ministerio, porque él sí lo aplicaba también. Entonces, no es para que esto que se diga quede en el aire y sea solamente un ejercicio académico, sino es un ejercicio, sí académico, pero aplicado a la escritura. Y si el maestro lo hacía, entonces nos vamos a dar cuenta que la razón está peleada con lo que hacía Jesús, ¿no? Eso es lo que les solicito para la siguiente ocasión. Y también les voy a pedir, yo sé que a muchos les da pena o que vienen en el camión o que de repente como que no se pusieron guapas, guapos, majos o como sea que se diga en sus países. Sí les pido como un favor que la mayor parte de ustedes se encienda la cámara y la razón es muy sencilla. La dinámica con cámaras encendidas facilita mucho el trabajo para quien está de este lado dando la clase, porque al menos para mí me facilita bastante cuando doy alguna explicación, pues ver los rostros y decir como que están poniendo cara de que no están entendiendo y entonces podemos aprovechar y corregir. O puede haber alguna cara de sí, sí está perfecto todo y vamos a seguir adelante. O sea, hay cosas que se pueden leer que con la cámara cerrada me dejan un poco a ciegas y de por sí pues estoy medio ciego, yo por eso traigo lentes de varias dioptrías. Entonces, me ayudarían muchísimo si encienden la cámara para la clase que tengamos adelante el jueves. Conste que les aviso con tiempo para que se den una peinadita y no les dé temor aquí hasta encender la cámara, ¿no? Entonces, eso sería con lo que vamos a empezar.
como les comento, o les comentaba en la ocasión anterior, vamos a ver bastantes videos. Por un tema también de derechos de autor, yo creo que en algún momento vamos a detener o a pausar la grabación para que entonces dejemos correr el video y vamos a regresar. Ya veremos cómo está la dinámica con todo esto. Así que quien lo está viendo ahorita en la grabación, digo, estamos en tiempo real, pero quien lo ve más adelante en la grabación, va a haber manera de que también puedan consultar los videos que veamos en la interacción en tiempo real a través de las ligas que les vamos a compartir para que lo vean más adelante. Entonces, lo de los sartenes y cuchillos que dice Marjorie, pues ya estamos acostumbrados a los cuchillos, Marjorie, entonces no, no es nuevo. Más bien ya extrañamos los cuchillos en estas sesiones. Entonces, perdón, se me escapó la idea, pero bueno, sí es importante, por eso les digo que tengamos esta interacción, que lo podamos hacer de esta manera para que, les decía lo de los videos. Los videos se los vamos a compartir a través de ligas para que quien no pueda estar en vivo los pueda ver más adelante, pero me parece que sí sería importante hacer el esfuerzo porque al ver los videos en vivo y al entrar en esta plática en vivo podemos interactuar mucho mejor y siempre me parece que se aprende más interactuando que simplemente escuchando. Entonces, lo que vamos a hacer es que sí vamos a platicar lo más que se pueda dentro de lo que el tiempo nos dé, porque el pensamiento crítico se ejerce y se mejora hablando y pensando críticamente. Y eso es lo que vamos a hacer con la Biblia en la mano, con los videos que veamos, con las tareas que va a haber de por medio, porque yo espero, y es también la expectativa de Poliandes como tal, que esto no quede solamente en una clase dada, sino que sea el principio de una manera distinta de pensar. Y eso va a ser un ejercicio que nos va a ayudar a todos para abrir la mente, para explorar otras maneras de conocer el mundo, de aproximarnos a la escritura, de compartir lo que sabemos, y pues de llevar el evangelio. ¿Ok? Entonces, ya para terminar aquí con esto, no sé si tengan alguna duda, si está todo claro, si está todo claro, entonces nos despedimos, pero si hay alguna duda, una vez lo revisamos para que no quede algo por acá pendiente. Digo, también pueden levantar la manita acá en el chat, por si, digo, no veo que se levanten las manitas, pero sí. De nada, Celestina, de nada. Sí, Elizabeth, si abres tu micro, te escucho con gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era si esto que acaba de decir, hermano, es para subirlo a la plataforma o lo debemos tener resuelto aquí escrito nosotros. No es para que lo tengan ustedes. Les voy a decir cómo va a estar esto. El sistema tradicional de educación se basa en que hay una persona hablando y los demás escuchan. No está mal, o sea, está bien, digo, realmente así también se aprende. El sistema que quiero proponerles es que con estas palabras y estos ejercicios que les acabo de comentar, en la medida de lo posible, dependiendo cuántos estemos reunidos, los maestros de los conceptos van a ser ustedes mismos. ¿Ok? O sea, no necesitan buscar estas palabras y lo que acabamos de ver, porque la idea no es que yo les dé la clase, sino que ustedes me cuenten a mí qué fue lo que investigaron y que juntos construyamos los conceptos. Por eso va a ser interactivo, ¿ok? Porque si entonces ustedes no buscan, por ejemplo, qué significa pensamiento, qué significa crítico, o no revisan el video, pues entonces la idea es que ustedes me cuenten a mí. Y si no lo buscan, pues entonces, ¿qué me van a contar? Entonces nos vamos a quedar un poco en blanco, ¿ok? Es para que lo tengan ustedes, es para ustedes mismos. Esa es la primera parte que les invito a que empecemos a cambiar. Lo que aprendan, apréndanlo para ustedes, porque saben que a ustedes les sirve, que les importa y que lo pueden aplicar en la primera oportunidad que encuentren. Porque generalmente la idea es que viene un maestro, me platica de qué se trata y lo dejo en el cuaderno y ya ahí se quedó y pues ya nunca más lo vi y se perdió en la nada el conocimiento.
Entonces aquí es que lo que aprendan lo afronten con la mentalidad de que lo estoy aprendiendo para mí porque me va a servir para mi vida, me va a servir para mi ministerio, me va a servir para mi vida cotidiana y eso sería verdaderamente un logro que nos gustaría tener aquí en Poliandes. Entonces, de momento esto es para ustedes. Ya sí va a haber exámenes, como los que se hacen tradicionalmente aquí en Poliandes, pero esa es una parte complementaria, ¿no? La parte más fuerte del asunto es que ustedes construyan su propio conocimiento y para eso les vamos a ayudar acá. ¿Ok? Creo que quedó contestada ahí la duda. Entonces, bueno, pues los dejo hasta acá. Nos vemos primero Dios el jueves que viene. Son poquitas semanas, las vamos a aprovechar lo más que se pueda. Y bueno, pues yo con todo gusto en cualquier duda que tengan, ya sea por aquí o más adelante y en Telegram o en los canales que tenemos, nos seguimos poniendo en contacto para que en lo que pueda yo les ayudo con todo gusto. Okay. Ya quedó, doctor, aquí le paso el micro. Entonces, creo que ya todo quedó organizado. Nos vemos el jueves próximo en el módulo de pensamiento crítico. Listo, por favor, inviten a más personas para que hagan parte de este proceso. Les va a ayudar muchísimo. No escuchamos, pastor. ¿Alguien habló, perdóname, Yolanda? Sí, perdón, pensé que era yo, pero sí no se escucha. Ah, ok, ya, perdóname, tenía apagado esto. Entonces decía que por favor, el día jueves tenemos clase, el día jueves, pensamiento crítico de la próxima semana. Este lunes que viene no tenemos hermenéutica. De la semana que viene después, allí sí. Ok, entonces, porque la clase de la próxima semana es pensamiento crítico. Luego ahí sí tendremos en la misma semana hermenéutica, pensamiento crítico. Por favor, inviten a muchas personas que hagan parte de esto. Le hace falta a la iglesia aprender a pensar. Bien, entonces continuamos aquí rápidamente con nuestro módulo que corresponde al día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de una aplicación práctica de hermenéutica y filología. Estamos hablando de hermenéutica y entre la hermenéutica hemos visto que una de las ramas auxiliares principales es precisamente la filología. ¿Cómo han aplicado la filología los investigadores, los escritores, quienes han hecho trabajos importantes en favor de la iglesia, del cristianismo? Hoy vamos a hablar de la creación, ni más ni menos, que del Novum Instrumentum. Vamos a hablar de la creación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento casi tal cual como lo conocemos hoy, entendido el hecho de que las palabras han venido evolucionando y que no se usan exactamente las mismas palabras que existían en aquella época, sino que se han ajustado a un lenguaje que podamos entender el día de hoy, pero el Novum Instrumentum es fundamental para la construcción de las Biblias que utilizamos en la mayoría de los lenguajes de los idiomas del mundo. Estamos hablando de una herramienta que es fundamental, que fue fundamental no solamente en esta época del Renacimiento, ya estamos saliendo de la Edad Media, estamos en el Renacimiento, estamos en la era de la imprenta, estamos en la era un poquito más adelante de la imprenta de Gutenberg y ahora estamos llegando a la era de la reforma, al momento de la reforma. Y el Novum Instrumentum fue fundamental para el desarrollo de la reforma. Estoy hablando de la reforma cristiana, la que muchos llaman reforma protestante. En sí fue una protesta, por supuesto. ¿Se protestó contra qué? Contra las muchas cosas que hacía la religión dominante de aquella época y que iban en contra de las escrituras. Entonces, entendiendo eso, comenzamos. Tengo varios amigos hoy, algunos que ya conocen, otros son nuevos. Este que tenemos hoy acá ya lo conocían. Quien comienza a contarnos acerca de Erasmo de Rotterdam. Vamos a hablar hoy de Erasmo de Rotterdam, de la creación del
Novum Instrumentum, es decir, del Nuevo Testamento que él bautizó con un extenso nombre, ahora lo veremos, y que finalmente termina reduciéndose ese nombre a esta expresión. Entonces, vamos a ver también acá durante el transcurso de estas imágenes cómo hay una especie de competencia entre la creación de lo que vamos a conocer como el Nuevo Testamento griego, que es el Testamento del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, que fue publicado en 1516 y que posteriormente durante su vida realiza varias revisiones, realizó 4 revisiones más, las del 19, 22, 27 y 35, estamos hablando de los años 1500. Recibe otros nombres, el Nuevo Testamento de Erasmo, o cualquiera que ustedes identifiquen que haga relación a él. La página, una de las páginas impresas en aquella época es tal cual la tienen en el centro de su pantalla. Así se veía la impresión tipográfica de aquella época, por cierto, de muy buena calidad, como ustedes lo pueden observar. Alcanzan a tener también en un poco más abajo del centro de la pantalla esta imagen, un caduceo con un par de serpientes que están allí alrededor. Se parece mucho al caduceo de la medicina. Este era el logo o la imagen del impresor. El impresor acostumbrado a tener, como hoy en día, ¿cierto? Todas las empresas tienen una imagen que lo represente. Bueno, esta era la imagen que representaba el impresor de aquella época. Y al lado derecho, entonces, por supuesto, tenemos a Erasmo de Rotterdam, su imagen más conocida seguramente. Y vamos a ver cómo teníamos otro documento que fue, digamos, impreso, no de forma masiva, pero que ya estaba desarrollado el documento, es decir, un Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de la Políglota Complutense. La Políglota Complutense es una versión de la Biblia que incluye varios idiomas, ¿sí? Y esta Políglota Complutense ya tenía impresa la versión del Nuevo Testamento hacia el año de 1514, es decir, pero no se había masificado, no se vendió de forma pública. Ahora, cuando yo digo masificado, me estoy refiriendo básicamente a tirajes de 3.000 unidades, y esto era algo masivo, es decir, hoy en día 3.000 unidades de un libro no son gran cosa realmente, o de la prensa, de un periódico, de una revista, no son gran cosa, 3.000 unidades. Pero pues estamos hablando en este mundo actual en donde eso no es mayor cosa, pero en aquella época, recién saliendo de la Edad Media, entrando a este proceso de la impresión de libros, un tiraje de 3.000 realmente era asombroso. Pero la Políglota Complutense no se había publicado todavía. ¿Por qué? Porque la Políglota Complutense no solamente se refería al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Y digamos que fue más fácil producir el Antiguo Testamento porque existían más recursos. Y porque, pues, digamos, las traducciones eran relativamente un poco más fáciles. Porque con respecto al Antiguo Testamento, no solamente es mucho más extenso el documento, sino que además ustedes van a encontrar que se necesitan personas expertas en hebreo y arameo antiguo. No era lo mismo el hebreo y arameo que se hablaba en el Renacimiento que el hebreo y arameo que se hablaba en aquella época en la que se creaban estos documentos. Entonces, hacer las traducciones requería un esfuerzo mayor. Luego, esta Biblia, la Políglota Complutense, no se quería publicar por secciones, sino que se quería publicar completa. Pero digamos que era la competencia más fuerte en este momento para Erasmo de Rotterdam y para el impresor. Competencia más fuerte en el sentido de que había una especie de carrera de cuál documento iba a publicarse primero, porque seguramente el que se publicara primero iba a tener mayor acogida, iba a ser, digamos, el que posteriormente, cuando se hicieran reimpresiones, seguramente ya iba a tener cierta familiaridad con las personas y bueno,
Es como el que domina el mercado en ese instante. Entonces había una especie de competencia también entre los impresores para ver quién publicaba primero la versión que favoreciera sus intereses. La Políglota Complutense es una Biblia eminentemente de la religión católica. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del Novum Instrumentum, que es, insisto, la base principal de las traducciones de los Nuevos Testamentos que surgieron posteriores a la Reforma. Entonces, teniendo esto claro, les ofrezco aquí en pantalla una imagen de aquella versión. Pueden ustedes encontrar además en el link inferior un enlace que los va a llevar directamente hacia el documento que está completamente digitalizado en línea. Lo pueden abrir y apreciar. Estos documentos realmente son una obra de arte. Cuando ustedes piensan que cada una de estas letras tenía que ser diseñada en un tipo metálico, antes se hacían en madera. En China inventaron la prensa mucho antes que Gutenberg. Gutenberg lo que hizo fue mejorarla, pero los chinos jamás la masificaron, así que por eso Gutenberg se considera que es el inventor de la impresora moderna. Evidentemente, aunque existieran otras versiones anteriores, pues realmente no se hizo los chinos jamás hicieron un trabajo tan importante como el de Gutenberg. Entonces sí decidimos históricamente entender que Gutenberg es el padre de este gran instrumento, y cuando ustedes observan de esta gran máquina, cuando ustedes observan cada una de las letras, de los tipos, de las cursivas, de las mayúsculas, de las letras en griego, de las letras que se utilizaban en el latín, de los diseños, de los dibujos, de las mayúsculas, de las unciales, realmente se van a encontrar que cada página realmente es una gran obra de arte que además contenía la palabra de Dios. No solamente usada por Martín Lutero, la edición del Novum Testamentum fue una obra que influyó en las Biblias, bueno, las Biblias con Lutero en alemán, ¿cierto? Y es importante recordar acá cómo el alemán se vuelve lengua como tal, idioma como tal, gracias a la Biblia de Lutero. Es lo que unifica a Alemania. Cada año cuando celebran en Alemania el año de la Reforma, porque en Alemania sí lo celebran y lo celebran en serio, y celebran el año de la Reforma, recuerdan a Lutero. Y recuerdan cómo fue la Biblia la que los unió como pueblo, la que los constituyó como nación, la que les dio un lenguaje común. Cómo la Biblia de Lutero realmente fue uno de los pilares del nacimiento de Alemania. Y cuando analizamos un poco más el concepto de hacia dónde, hacia cuáles otros idiomas, en cuáles otros idiomas influyó la edición de Erasmo de Rotterdam, y por eso que estamos hablando de él hoy aquí, viendo de dónde surge el Antiguo Testamento para poder luego continuar con nuestro ejercicio hermenéutico. Entendemos que esta edición además se utilizó en francés. Hizo parte de muchas de las palabras que además se utilizan en las Biblias en inglés, que fueron adoptadas del italiano, de todo lo que son las lenguas romances. Entonces la influencia de Erasmo trascendió la frontera, no solamente de la región en la que se encontraba, sino que es en un ejercicio similar al que ocurre en Alemania, con el nacimiento y la consolidación del idioma a partir de la Biblia de Lutero, guardando las proporciones. Ocurre lo mismo en muchísimos países que conocemos hoy. ¿Cómo se forman los países de Europa? Y cuando uno los mira, pues en la Edad Media no estaban definidos esos países realmente, no existían esas fronteras como las conocemos hoy, y ni siquiera entraba el Renacimiento.
Luego, la influencia de la Biblia fue fundamental para la formación de los estados nacionales europeos principalmente, y luego entendemos también la influencia de Europa en el mundo. Entonces ahí uno va dimensionando hasta dónde llega la influencia del escrito de Erasmo de Rotterdam, del escrito del Novum Testamentum, que ayuda a consolidar los estados nacionales europeos en la medida en que van siendo traducidas las versiones o esta versión a los diferentes idiomas. Entonces la influencia realmente es asombrosa. El otro personaje que es muy importante dentro de esta historia es Johann Froben, que lo tienen ahí en su pantalla en la zona superior. Johann Froben era el dueño de la imprenta, era el dueño del negocio de la imprenta. Y hay que entender que la imprenta como existe hoy, como igual, como sucede hoy en día, la imprenta era un negocio. Y ellos entendieron la imprenta, los impresores entendieron la imprenta como un negocio, podían imprimir muchas cosas, la gente estaba ávida de conseguir libros, porque no existían los libros. Con tener un libro era algo sumamente exótico, tener una Biblia antes de la imprenta era un privilegio únicamente de reyes, porque se necesitaba transcribirla a mano y tener los documentos y la paciencia y el tiempo y las décadas de financiación para este tipo de proyectos. Pero cuando surge la imprenta, prácticamente cualquier persona podía tener acceso a ella. Bueno, no cualquier persona, pero digamos que no se necesitaba por lo menos tener un reino para poder tener una Biblia. Bastaba con tener algunos ingresos medianamente regulares, pues digamos que no se necesitaba tampoco ser tan multimillonario para tener una Biblia como si se requería para una Biblia transcrita a mano. Entonces acá nos encontramos con que también parte de la Biblia, y esta es una cosa que ha llegado hasta nuestros días, lo que llamamos los tratados. Cuando ustedes tienen en sus congregaciones unas hojas o media hoja que reparten en la calle y que contiene un pasaje de la Escritura con algún tipo de enseñanza. Pero esto no lo inventamos ahora, se inventó desde esta época, cuando entendiendo que diferentes pasajes de la Escritura podían ser impresos y podían ser entregados de forma masiva en las ciudades. Entonces, algunas personas de su bolsillo financiaban la impresión de un pasaje de la Escritura y de una enseñanza de los grandes teólogos de aquella época y lo repartían. La Reforma utilizó esta estrategia para el crecimiento del mensaje que se expresaba hacia las personas pues, que no tenían un conocimiento particular de la Escritura o que jamás seguramente iban a tener una Biblia propia, pero podían tener, por ejemplo, una hoja o un par de hojas de la Escritura. Entonces los tratados no tenían ese valor, o más bien esa poca estima con el que los tenemos hoy, ¿cierto? Un tratado los ve uno por allí en el rincón de la congregación y de pronto a alguien se le ocurre llevarse un par de hojitas para dárselas a alguien, a ver si de pronto lo podemos invitar el domingo a la congregación. En aquella época tenían un valor que era absolutamente fundamental, porque eran tan escasos y era un tesoro tener una página de la palabra de Dios. Entonces tenían muchísimo valor. Los impresores comprendían eso y además imprimían otras cosas y comenzaron a imprimir los clásicos y la filosofía clásica y la literatura clásica también. Entonces era un negocio entendido como el que se entiende hoy, el negocio de los impresores. Entonces se unen este par de personajes, estamos hablando de Johann Froben y de Erasmo de Rotterdam, y al lado derecho de su pantalla encuentran a Hans Holbein, y se le dice el joven porque hay dos Hans Holbein en la historia. El papá también fue pintor, pero Hans Holbein además era retratista. Y estas imágenes que seguramente ustedes han visto en la parte inferior son imágenes creadas por Hans Holbein. Fue una persona, digamos, que tuvo acceso a diferentes reyes y personas ilustres de la época y era pues un muy buen pintor, hacía unos excelentes retratos como los que ustedes están apreciando allí, que son muy conocidos y que han trascendido hasta nuestros días. Entonces ustedes imagínense semejante equipo de trabajo. Por un lado tienen a Johann Froben, el dueño de la imprenta, decidió poner un negocio de una imprenta. Y tenemos a Hans Holbein, que es uno de los mejores artistas de aquella época,
y era quien ilustraba las obras que imprimía Froben. Y aparte, entonces tenemos ni más ni menos que a Erasmo, que era el escritor, ¿no? Era el escritor. Y el traductor. Ustedes leyeron el artículo, por supuesto, el que publicamos el que les dejé en plataforma. Y el artículo sobre Erasmo les enseña acerca de lo que él tuvo que aprender y esforzarse para poder lograr hacer esta traducción de la Biblia. Es que la traducción de Erasmo no es resultado de la casualidad, ni que un día se le ocurrió que iba a comenzar a poner la Biblia en griego, lo que realmente es el resultado de toda una vida de esfuerzo. Y se unen estos tres, que son tres grandes de la historia, y tres grandes de la historia que desarrollaron un proyecto en conjunto, un Nuevo Testamento. Por supuesto, cada uno desde el área en la que le correspondía. Para poder imprimir necesitamos algo que imprimir, y ese algo que imprimir lo ofrecía Erasmo, ilustrado con el lápiz magistral de Holbein y luego llevado a la realidad sobre el papel con las máquinas de Froben. Se cree que muchas de los errores que presenta la primera edición de Erasmo tienen que ver con esta competencia, porque así como también ocurre hoy en día, uno se entera que está haciendo la competencia y cuáles son los proyectos de la competencia y cuál es el nuevo producto que va a salir al mercado. Bueno, ellos tenían información de que la políglota complutense estaba avanzada y necesitábamos pues como agilizar el proceso de producción e impresión del Nuevo Testamento. Ya ellos sabían claramente que no les era posible competir con una Biblia completa. No era posible porque el proyecto de la políglota complutense estaba muy avanzado. Ya ellos tenían terminado el Antiguo Testamento y estaban trabajando sobre el Nuevo Testamento, así que para el equipo de trabajo que les acabé de presentar, era imposible tener una versión completa de la Biblia para imprimir, de manera que ellos deciden esforzarse no por una Biblia completa, sino esforzarse básicamente por la producción del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizó Erasmo para poder producir este documento? Déjenme les leo esto. Una reunión entre Froben y Erasmo. Dice, el siguiente encuentro tuvo lugar en abril de 1515 en la Universidad de Cambridge. Como resultado, en julio del mismo año, Erasmo viajó a Basilea y comenzó a trabajar, es decir, comenzó a escribir. No llevó consigo ningún manuscrito griego y esperaba encontrar algunos en Basilea. En la biblioteca de los dominicos toma el préstamo de algunos. 7 manuscritos son los que tienen ahí en su pantalla. ¿Cuáles fueron los manuscritos que utilizó Erasmo de Rotterdam para construir el primer Nuevo Testamento en griego, que sirvió de base para todo lo que les he contado en la formación de los estados nacionales europeos y en la formación de las lenguas que representan a cada nación? Y aquí tienen cuáles fueron esos documentos. Entonces, cuando uno habla de minúscula, habla de segmentos realmente. Pues una minúscula es un manuscrito que no está completo. Por ejemplo, la minúscula 2AP únicamente contenía hechos y epístolas. La minúscula 4AP contenía únicamente las epístolas de Pablo, y así. Entonces él toma estos manuscritos. Ya vemos que él viaja a la ciudad de Basilea, que no lleva otros documentos, encuentra estos documentos que ya estaban hechos en griego, no estaban completos, y decide crear ese Nuevo Testamento actualizado. Entonces no es que no existiera hasta ese momento una tradición literaria que nos mostrara el transcurso del devenir de la Biblia en el paso de los siglos. Lo que pasa es que no existía un documento completo, integral, que reuniera toda la información en un documento actualizado. Es lo que hace es tomar de lo que existe
crear un solo documento actualizado y con la ayuda de Froben publicarlo. Publicarlo ya, digamos, para que la gente pudiese tener acceso a él, porque es que no todos podían tener acceso a estos manuscritos, cualquiera de ellos. No eran documentos que se le prestaran a las personas para que los usaran públicamente. No, solamente algunas personas que tenían en su propiedad los documentos, tenían acceso a él, pero no los prestaban, eran de su propiedad, era una propiedad privada, por supuesto, la copia de estos manuscritos. Ninguno de esos manuscritos, evidentemente, es el manuscrito original escrito por los apóstoles, por supuesto que no, porque esos manuscritos originales pues, no existen, son copias de copias. Entonces lo que hace es recopilar estas copias para poder crear el Nuevo Testamento, es decir, para poder integrar toda la información que él estaba recaudando para generar el documento nuevo. Entonces, por ejemplo, encontramos a otro personaje que es Johannes Reuchlin, que tenía 2 de esos manuscritos, pero los tenía para su biblioteca privada. Eso no era de que todos podían, como hoy en una biblioteca o en una librería, ir y buscar el documento y usarlo, no, eran de uso privado. Sin embargo, Erasmo acude a los dominicos. ¿Por qué? Porque la religión católica, por supuesto, durante el transcurso de la historia medieval, se había adueñado de la academia y se estudiaba lo que enseñaba el catolicismo y ellos eran quienes tenían la forma de financiar y el recurso humano y el recurso técnico para poder hacer copias de estos documentos. Entonces, los dominicos tenían varios de ellos y se los facilitan a Erasmo para poder seguir con el proceso. Sin embargo, nos encontramos que con respecto a Apocalipsis, Erasmo no tuvo varios documentos con que contrastar. Con respecto a los evangelios, por ejemplo, sí tuvo varios manuscritos, tuvo 3 manuscritos y los contrastaba uno con otro. También con respecto a las epístolas de Pablo, tenía varios documentos para contrastar la información, que dijesen lo mismo o que el contenido del mensaje fuera muy similar. Con Apocalipsis y con otros pasajes, porque estas minúsculas pues no estaban completas, a veces le faltan hojas, les faltan segmentos, están borradas, han sido modificadas por alguien, entonces se necesita acudir a más fuentes, pero pues, ya vimos que no tenía una fuente completa de Apocalipsis y existían otros documentos, otras cartas del Nuevo Testamento que tuvieron como fuente la Vulgata. Entonces, Erasmo no se basó, contrariamente a lo que muchos creen, no se basó solamente en documentos griegos o en las minúsculas griegas para poder traducir a un griego más actualizado, sino que utilizó en lo que no tenía, utilizó la Vulgata, que ya existía la Vulgata, por supuesto existían varias copias de ella, la Vulgata latina estamos hablando, entonces él traduce del latín al griego de aquella época. Nuevamente ahí en la imagen, el logo del impresor Johann Froben, esta vez en color. La traducción de Erasmo, la primera de ellas, o la primera versión, la primera publicación del Nuevo Testamento, tuvo muchos errores. La mayoría de ellos tipográficos, no tanto de contenido, muchísimos errores tipográficos, pero tenía que ver también un poco con la técnica que utilizaba el impresor, con la rapidez con la que se hizo el proceso de impresión, con la fabricación de los tipos, insisto, las letras se hacían una a una o a veces se fabricaban palabras completas, pero algunas de ellas, pues, por el hecho de que se construían en metal, contenían equivocaciones, contenían errores los tipos y estas, pues al tener un error el tipo, toda impresión que se haga con esa letra o con esa palabra, pues va a quedar con el error y muchas veces el error se multiplicaba hoja tras hoja porque a veces se utilizaban los mismos tipos para crear las nuevas hojas. Una de las ventajas de este tipo de imprentas es que los tipos eran intercambiables, entonces facilitaba mucho más el proceso, era más ágil que lo que hacían los chinos que utilizaban planchas en madera que eran talladas.
Acá lo que se hacían era reemplazar los tipos y eso facilitaba el proceso, pero también, como en este caso, cuando ocurría una equivocación en uno de los metales, pues todas las hojas impresas iban a quedar con ese mismo error. Entonces ese es un tipo de error muy frecuente dentro de las publicaciones de aquella época. Hoy en día tenemos equivocaciones también utilizando los procesadores de texto, pues imagínense en aquella época fabricando palabras en piezas metálicas. Pero hay otro tipo de equivocaciones o de errores que probablemente tengan que ver con una deficiente traducción, con una deficiente interpretación del texto. Recuerden que estamos traduciendo del latín antiguo, en el caso de la Vulgata, traduciendo del latín antiguo hasta un griego actualizado. Se necesita tener conocimiento, mucho conocimiento para poder hacer ese tipo de ejercicios. Y en algunas ocasiones hay unas, digamos, expresiones que intentaron ser actualizadas y que finalmente no parecían tan fiables con respecto a los manuscritos antiguos que se utilizaron en aquella época. Y una de las frases que puede ser considerada como parte de este grupo de errores es la que tienen en pantalla. A veces aparecen frases que no tenemos en algunas de nuestras versiones de la Biblia. Bueno, hay que entender que las versiones modernas han suprimido muchísimos versículos que sí aparecen en las ediciones de Erasmo, incluso en la primera. Entonces, nuestras versiones, y estoy hablando del Nuevo Testamento específicamente, nuestras versiones del Nuevo Testamento, muchas de las que usamos hoy en día en nuestras congregaciones, a muchas de ellas les faltan muchos versículos o han sido modificados actualmente y no coinciden con el trabajo de Erasmo de Rotterdam. Por eso a nosotros nos gustan las versiones que se fundamentan en estas investigaciones como las que hizo Erasmo de Rotterdam. No es la única fuente para la traducción de las Biblias actuales cristianas, pero es una fuente muy importante. No nos gustan otros manuscritos, como el manuscrito vaticano, como el manuscrito sinaítico, porque son versiones que permanecieron guardadas en bibliotecas del Vaticano durante mucho tiempo y que han sido modificadas de forma voluntaria, les han hecho desaparecer versículos y han cambiado los contenidos, a veces les han arrancado hojas completas y las han reemplazado para poder justificar muchas de las doctrinas de la religión. Y son fuentes, digamos, que son únicas, es decir, el Códice Vaticano se basa, y el Códice Sinaítico se basa en un grupo de traducciones que comparten, digamos, cierto estilo de escritura, pero que entre ellas pues tienen algunas diferencias y finalmente la fuente principal, en este caso el Códice Vaticano, que es el que se utiliza para traducir la mayoría de las Biblias a los diferentes idiomas que existen hoy en día, pues carece de muchas, o sea, tiene muchas alteraciones, le cambiaron hojas, tiene borrones, se escribieron unas palabras sobre otras, son muchas las alteraciones y es muy difícil contrastarlo porque además la gente no tiene acceso al documento, a pesar de que lo han digitalizado, digo, no tiene acceso físicamente al documento. En cambio, las versiones que tenemos, como estas, las traducciones que hizo Erasmo y otras similares, pues abundan y es fácil contrastarlas y es fácil compararlas y es fácil darse cuenta si en algunos de esos manuscritos sobran o faltan versículos o fueron escritos conceptos diferentes. Este es el título, pues, probablemente uno de los títulos de un libro más largo en la historia. Todo eso que ustedes encuentran allí es el título del libro. Hoy en día solamente decimos Nuevo Testamento. Y ya, ese es el título que le ponemos a nuestros Nuevos Testamentos. En aquella época el título fue así.
todo el Nuevo Testamento cuidadosamente revisado y corregido, en algunas expresiones corregido como mejorado, se traduce como mejorado, por Erasmo de Rotterdam, no solo en conformidad con la verdad griega, sino también con la fidelidad de muchos códices de ambos idiomas y de los antiguos, así como de los corregidos, finalmente con referencia a la enmendación e interpretación de los autores más probados, especialmente Orígenes, Juan Crisóstomo, Cirilo, la Vulgata, Jerónimo, Cipriano, Ambrosio, Hilario, Agustín, junto con notas que enseñan al lector lo que y por qué ha sido cambiado. Ese era el título del libro. Queda más fácil decir, deme un instrumento que aprenderse todo el título, pero hay una cosa bien interesante acá, y es que Erasmo nos indica cuáles fueron, además de los manuscritos que ya hemos, de las minúsculas que ya vimos, quiénes fueron sus fuentes. Y estamos hablando de personas que uno puede pensar que son historiadores muy serios. Incluso varios de ellos son fuentes fundamentales del catolicismo, como Agustín, por ejemplo, como Cirilo, por ejemplo, pero tenemos otros muchos de gran peso histórico, Orígenes, por ejemplo, Jerónimo, por ejemplo, que hablaremos de él muy pronto. Pero cuando ustedes detallan esta lista, seguramente se habrán dado cuenta ya que todas esas fuentes corresponden a personas, a escritores, autores, a historiadores, y solamente hay una fuente documental que es nombrada acá, que es la Vulgata. Entonces entendemos que la única fuente externa que no compartía las características de los grupos de documentos que utilizó Erasmo en aquella época, precisamente fue la Vulgata, y la Vulgata es el documento más católico que pudiese existir en aquella época. Incluso contenía, algunas de sus versiones contenían los famosos libros apócrifos, de los cuales hablaremos en un momento. Aún así, Jerónimo la utilizó para complementar en lo que no pudo encontrar manuscritos a la mano, entonces complementó con ellos. Luego entonces, digamos que van modificando un poco el documento, el título del documento, lo van simplificando. Ahora estamos hablando del Novum Instrumentum y demás, Nuevo Testamento revisado y mejorado. Digamos que esa fue como la frase de combate, ¿no? La frase publicitaria. Aquí es cuando recién salgo del gimnasio, pero me estoy acordando todavía del título del documento. Y hace referencia precisamente a que no existía otra edición impresa, porque si existiese una edición impresa del Nuevo Testamento en aquella época, que estuviera circulando libremente en el mercado de Nuevos Testamentos, en el mercado de la imprenta, lo hubieran utilizado, pero no hay otra referencia, porque es que no existía otra referencia. Y fíjense cómo la única referencia documental que se hace es a la Vulgata. O sea, Jerónimo realmente se fue hasta la fuente de lo que podía encontrar a través de las minúsculas que mencionamos anteriormente, y ahora se complementa en lo que no podía con la Vulgata. O sea, él no tuvo problema en encontrar, es que la culpa de la Vulgata no la tiene la Vulgata porque la mandaron a hacer en la religión católica. Él no encuentra un problema en eso. Igual como seguramente ustedes pueden tener una Biblia de corte católico y con ella seguramente pueden evangelizar a muchas personas sin ningún problema. O sea, no hay inconveniente con eso. De la misma manera, pues, Erasmo encuentra que era una fuente documental importante, pero no encontramos otra fuente antigua en griego tan importante como esta. Erasmo es un personaje un poco difícil de comprender, porque es como si él jugase en dos equipos al mismo tiempo. Depende de la perspectiva que usted tenga. Si usted es católico, usted puede encontrar en Erasmo a un gran aliado. Si usted es cristiano, puede encontrar en Erasmo a un gran aliado. Pero de la misma forma, si usted es católico y tiene algunas diferencias con Erasmo, lo va a encontrar como un gran enemigo, igual que si usted es cristiano y va a encontrarse pues con que Erasmo puede ser un gran enemigo, por lo menos de la Reforma. Entonces, una de las críticas que se le hacen a él, a diferencia de lo que vimos en una clase anterior, con otro autor, es que
Erasmo quería quedar bien con todo el mundo. No tenía problema con quedar bien con el catolicismo, quedar bien con la Reforma, quedar bien con Lutero, quedar bien con Calvino, quedar bien con todo el mundo. Quería quedar bien con todo el mundo. De manera que cuando crea su nuevo testamento, uno tiene que comenzar a preguntarse, y esto hace parte de un ejercicio de pensamiento crítico, uno tiene que comenzar a preguntarse por qué Erasmo actuaba como actuaba con respecto a cada uno de estos poderosos movimientos religiosos de la época. ¿Quería acaso Erasmo enemistarse con el Papa y con el catolicismo? ¿Le convenía como tal? Es decir, si estamos hablando de que hacen una empresa con un gran impresor, con un gran pintor ilustrador, y además él, que era un gran escritor, traductor, y acaban de producir ni más ni menos que un Nuevo Testamento muy moderno, entendible, que la gente quería tener, era un producto deseable. Pues él no quería enemistarse con el Papa ni quería tener dificultades con el Papa. Y el Papa de aquella época era ni más ni menos que Lorenzo de Medici. Y Lorenzo de Medici, recuerdan ustedes la historia de los Medici, ¿no? Eran los dueños de los bancos. Ahí en el fondo de la pantalla tienen al edificio, la construcción principal del Banco de los Medici. Y esta gente eran empresarios, pero eran empresarios del dinero, eran banqueros, los Medici. Y Lorenzo de Medici compra el papado. Tenían dinero con qué comprarlo. Además, era un cargo que daba mucho prestigio y poder. Y además se podía enriquecer muchísimo más todavía. Es decir, tener banco y tener al Papa sentado en Roma, pues era un negocio espectacular. Y hemos visto en otras ocasiones cómo los papas compraban el cargo. El que más tuviese dinero tenía la más posibilidad de acceder al trono papal. Y en este caso, en esta época de la historia, le corresponde a la familia Medici. Hay una serie que encuentran en las plataformas de streaming que se llama así, Los Medici. No me gusta mucho, la vi realmente con más expectativa, pero no, es que se nota quién la financió. O sea, la financiaron seguramente sus partes comerciales, sus pares comerciales, porque encuentra uno pues que prácticamente todos son santos y son los salvadores de la humanidad. No es una serie bien contada. Bueno, es bien contada para quien la financió. Pero nosotros encontramos entonces acá a un Erasmo que quiere quedar bien con los dueños del negocio de la religión en este instante, que quiere quedar bien con los dueños del capital financiero en este instante, que es la familia Medici, los dueños del banco más poderoso de Europa en ese instante, y aparte de eso, pues ni más ni menos que dueños del trono papal. Lorenzo de Medici, hay una frase que le atribuyen que dice, pues, no hay otro negocio mejor que este invento del cristianismo, así que aprovechémoslo. En otra ocasión dice, pues, se nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Parece que le gustaba gastar bastante, tenía muchos lujos, excesos, y eso necesitaba dinero, necesitaba recursos para poder sostener todo lo que él hacía. Estamos hablando de la época del arte renacentista, donde se financiaban a los pintores, la mayoría de ellos pintores homosexuales de la época, que están reflejados en muchos de los cuadros y de las pinturas que están en la Capilla Sixtina y en las grandes construcciones de aquella época. Y bueno, financiaban a este tipo de artistas. Y eso era costoso, por supuesto, era muy costoso. Además, iniciaba obras también para la construcción de la sede papal actual. Entonces, esto necesitaba dinero, por supuesto, bastante dinero. Y era una gente que tenía muchísimo poder. Y Erasmo no quería problemas con ellos. Por supuesto, ya Erasmo era un personaje muy ilustrado, además, sabía de historia.
y sabía lo que le había pasado a todos los prerreformadores que habían intentado oponerse al papado, ¿no? Terminaban muertos, terminaban en la hoguera, los quemaban vivos por hablar de la corrupción del romanismo, o de la corrupción en este caso de los altos jerarcas, y los mataban. Y no importaba qué cargo tuviera, muchos de los prerreformadores, recuerden incluso que fueron profesores universitarios o rectores de algunas importantes universidades europeas, y no importaba, les ponían candela y los quemaban en plaza pública. Entonces es entendible un poco también desde esa perspectiva que Erasmo no hubiese querido como tener un enemigo tan poderoso, ¿no? Sin embargo, le hace una dedicatoria al Papa León X, porque él fue muy inteligente, o sea, Erasmo fue muy inteligente, él hace una Biblia en la que sacaba de sus textos muchas de las doctrinas del catolicismo que se han venido insertando a lo largo de los siglos. Entonces él le dice, acá realmente hicimos una investigación, tenemos unos originales, le hice unas anotaciones, queremos además explicar cosas que puedan ser complicadas. Lorenzo de Medici no era un tipo intelectual, desde el punto de vista de que fuera a sentarse a leer el Nuevo Testamento en griego, en el griego que había escrito Erasmo de Rotterdam. Lo que menos le interesaba era eso. De manera que astutamente Erasmo le dedica hace una dedicatoria muy extensa, pero en ella nombra a León X y le hace una mención y Lorenzo de Medici se siente exaltado porque un intelectual de la talla de Erasmo de Rotterdam le hiciera una dedicatoria en uno de sus libros, en este caso un Nuevo Testamento. Entonces para Medici eso era trascendental. Y Erasmo de Rotterdam se evitó un problema político y una persecución religiosa con unas personas tan influyentes y tan peligrosas como eran los Medici en aquella época. Acá les hago un par de anotaciones acerca de algunas de las características propias del Papa de aquella época y de la familia Medici, a qué se dedicaban ellos, cuáles eran sus fuentes de ingresos y el nivel de poder que tenían. Entonces, entendiendo esto, el nivel de poder que tenían, es que uno también puede comprender un poquito la actitud de Erasmo frente al catolicismo. Les dejo esta otra anotación, unos detalles sobre la Políglota Complutense. Habíamos mencionado que era una edición que contenía no solamente el texto de la Vulgata, sino que tenía otros textos en latín y otra columna para el griego. Una obra importante, realmente. Esta es una obra de gran tamaño que necesitó muchos recursos, mucha financiación, y la financió el catolicismo, por supuesto. Pero inteligentemente el grupo de Erasmo, al ver semejante monstruo que tienen al frente, o sea, semejante competencia, quiero decir, deciden agilizar su publicación. Es decir, de pronto no iba a ser tan completo su trabajo como el de una políglota, ¿sí? Una Biblia en tres versiones de idiomas, y completa además. Pero seguramente si agilizaban su trabajo iban a tener un mayor impacto en el mercado. Las diferencias entre la primera y segunda edición fueron bastantes. Y digamos que él hace, bueno, lo primero que hace es que le cambia el nombre, ese nombre extensísimo, y que además es un nombre que no era muy comercial tampoco, ¿cierto? Y cambia el concepto de novum instrumentum y todo lo demás. Nuevo instrumento, eso como que no era muy llamativo, hablando de un Nuevo Testamento, porque la gente estaba acostumbrada ya al Antiguo Testamento. Entonces era más cómodo decir Nuevo Testamento y eso iba a ser más fácilmente identificado por la gente, sabía de qué estaban hablando. Es como que el Antiguo Testamento y el Nuevo Instrumento, eso como que no funciona. Comercialmente no es tan, y tampoco intelectualmente, pero resultaba como tan práctico. Entonces le cambia el nombre, ahora a partir de la segunda edición le llama
le llama Novum Testamentum. Entonces la gente ya entiende que está hablando de la Biblia y que está hablando de la segunda parte del Nuevo Testamento, y sigue haciendo, claro, ya tuvo más tiempo, ya tuvo casi 3 años para poder revisar lo que hicieron en la primera edición, para poder corregir muchas de las cosas que habían quedado mal impresas y para hacer anotaciones. Es como cuando usted tiene su Biblia, ¿no? Y usted está estudiando, y usted tiene su lápiz a la mano y estudia un versículo y hace una anotación ahí en el margen, haciendo una especie de explicación para usted o para otra persona, hace una ampliación de la información. Esto es lo que ocurre acá. Erasmo casi que duplica la cantidad de notas entre la primera y la segunda versión. Además, añade unos textos, porque como ya tenía críticas, los que critican no hacen nada, pero son muy buenos para criticar. Entonces, bueno, a Erasmo lo criticaron mucho. Entonces él le anexa, le adjunta a su testamento, al Nuevo Testamento de 1519, una sección que se llama el Capita Argumentorum, y se llama así contra morosos e indoctos. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es que hay personas, cuando hablamos de morosos estamos hablando de, es una expresión de aquella época que les decía que eran muy lentos. No sé si han escuchado ustedes la palabra hoy en día cuando le dicen a alguien que es muy lento. Es muy lento. Ya no es, no tiene la chispa para poder entender algún concepto de forma rápida. Está muy lento. Tiene un procesador muy deficiente. Y más o menos esto es lo que quiere decir Erasmo, pero es un insulto con cierto corte intelectual, ¿no? Es un añadido para refutar a las personas que se muestran lentas en comprender o que son poco instruidas. Por eso habla de indoctos, que también era un insulto en aquella época, pero un insulto fino. Entonces, no eran instruidos, es decir, no tenían conocimiento, se ponen a criticar de lo que no conocen, y otros pues que simplemente era gente que no podía comprender bien de qué le estaban hablando porque no tenía, su mente no les daba para eso. Adicionalmente, hay documentos externos que él comienza a incluir o a insertar dentro de estas nuevas versiones, que son los que les dejo allí en la imagen. Hay otro debate importante, pues importante en el sentido de que fue trascendental en aquella época, ¿no? Se llama la coma juanina, la coma juanea, o como le quiera que le llamen según el idioma en el que estén. Entonces, en Juan, en el Nuevo Testamento, primera de Juan 5, 7, 8, es un testimonio acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu. También se le conoce como el pasaje de los 3 testigos, ¿no? Entonces, bueno, la primera versión del Nuevo Testamento de Erasmo no incluía este versículo. ¿Por qué? Porque él no lo encontró en los manuscritos que anteriormente vimos que estaban en griego, o sea, los que les mencioné, recuerdan los primeros. Pero tenemos que entender también que Erasmo no tuvo acceso realmente a mejores manuscritos, no tuvo acceso a otras fuentes, él se basa en los que vimos, en las minúsculas que vimos, y en lo que no encontró allí, pues utilizaba la Vulgata. Así que en 1516, cuando se publica la primera versión del Nuevo Testamento, no se incluía este pasaje que conocemos como el pasaje de los 3 testigos o el pasaje de la coma juanina, y luego sí lo incluye ya en su tercera edición. O sea, él espera desde el año 1516 hasta 1522. ¿Por qué la incluye? Porque posteriormente sí la encontró en otros pasajes en griego, en otros documentos antiguos en griego, sí la encontraba. Todavía hoy persiste el debate de si este pasaje realmente fue utilizado por los autores originales del texto
o en medio del transcurso de los años, de los siglos y de las copias, alguien lo añadió y que realmente no hacía parte del texto original de la primera epístola de Juan. Alguien en el transcurso de los siglos lo añadió y luego quienes hacían copias de copias pues siguieron añadiéndolo. Y otros dicen que no, que lo que pasa es que alguien en el transcurso de los siglos, mientras estaba copiando, lo omitió, un error de omisión, y luego todas las copias que se hicieron de ese documento pues salieron con esa omisión. Hay gente que hace debates muy álgidos al respecto y se quieren cortar las venas y enviar al infierno a medio planeta porque dice que sí hace parte de la primera de Juan o que no hace parte de la primera de Juan. Eso es irrelevante. Si ustedes quieren encontrar un testimonio sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues pueden acudir a todo el resto de la Escritura que habla plenamente acerca de él. No necesitan específicamente fundarse en este versículo. Pero quiero decir que fue uno de los grandes motivos de controversia de aquella época en la Edad Media. Hoy todavía seguimos en debates medievales, como si esto quitara o pusiera en la salvación de alguien. Pero bueno. Ahora, acá nos preguntamos realmente, cómo era el pensamiento de Erasmo de Rotterdam con respecto a la religión de aquella época. Porque muchos entendemos a Erasmo como un humanista. Y esto le pone otro elemento intrigante a lo que es Erasmo. Porque al fin, ¿qué? ¿Era religioso? ¿Era espiritual? ¿O era humanista? Y cuando uno habla de Erasmo, no solamente porque escribió o más bien fue él quien diseñó este Nuevo Testamento, que además es base fundamental para nuestros Nuevos Testamentos de hoy. Seguramente el Nuevo Testamento que usted tiene en su casa hoy se fundamenta, o en gran parte está fundamentado en este trabajo de Erasmo. Pero Erasmo era humanista. Entonces uno acá se pone a pensar, ¿realmente le interesaba a Erasmo? ¿Espiritualmente le interesaba ser parte del catolicismo o del cristianismo? ¿O en esta posición adicional podemos encontrar a un Erasmo humanista que simplemente veía la producción de los Nuevos Testamentos como el negocio del momento, como el Twitter del momento, como el Facebook del momento? O sea, creó tuvo en sus manos el negocio más productivo de aquella época. Estamos hablando de un humanista. Sin embargo, es un humanista que al parecer basaba su humanismo en el estudio de las escrituras en idioma original. Insisto, es un poco contradictorio. Yo no sé si ustedes en sus países tienen movimientos humanistas. Acá en Colombia hay movimientos que se declaran humanistas. Y los movimientos humanistas regularmente se separan de las religiones o de la espiritualidad porque son humanistas. El humanismo se basa en que es el hombre quien es trascendente y no hay ocasión a esa espiritualidad tan clara. Ahora hay niveles de humanismo, por supuesto, pero el humanismo más clásico, más puro, pues básicamente no pretende que que el hombre tenga una guía espiritual, sino que él mismo sea trascendente por su propia naturaleza humana. Erasmo trascendió en críticas también en contra de los abusos de la religión católica de su tiempo. Y estamos en la época de los Medici, estamos en la época de León X. Y León X él se inventa el gran negocio de la religión, o lo masifica, lo consolida en aquella época. Y el gran negocio de la religión de aquella época son las indulgencias, porque es que si tú tienes un dinero, eres capaz no solamente de pagar tus pecados por anticipado en efectivo, sino que si tienes dinero suficiente, también el familiar que se te ha muerto, cuando tú compres unas indulgencias, puedes restarle años de vida en otro gran negocio que se inventaron, que fue el purgatorio. Entonces ya para no mandar a la gente de una vez directo para el infierno, entonces lo ponemos en el purgatorio, pero en el purgatorio puedes pasar miles de años. ¿Cuántos? Pues no se sabe de acuerdo a lo que cada uno haya pecado. Entonces el que está de este lado, el que está vivo, no sabe cuántos miles de años tiene que pasar su familiar allá en el purgatorio. Este fue un gran invento, fue un gran negocio. Esto es una idea espectacular que solamente se le ocurre a un buen banquero.
Entonces, pues yo tengo unas propiedades, un dinero, voy y se lo dono al catolicismo, y en cambio me dan un papel, un documento en donde me dicen que me dan una indulgencia por, qué sé yo, 2000 años, y en favor de mi mamá o de mi papá que falleció, de alguna persona que yo ame y que haya fallecido y que sabemos que falleció en pecado, ¿no? Entonces, pero bueno, ya pagamos 2000 años, pero ¿qué certeza tenemos de que esos 2000 años los saquen del purgatorio y los lleven al paraíso? De pronto no alcanza. Entonces, bueno, comprémonos otra indulgencia de otros 100 años o 200 años, alguna cosa. Hay muchas, por ejemplo, las cabezas de Juan el Bautista, hay por lo menos 7 cabezas actualmente de Juan el Bautista, en todos los lugares en donde las exhiben dicen que son la original. En aquella época también, por ejemplo, Martín Lutero va a conocer la cabeza de Juan el Bautista. Es uno de los momentos que lo hacen reflexionar en su espiritualidad. Y por ir a conocer la cabeza de Juan el Bautista y dar un dinero, pues te ganabas una cantidad de años de indulgencia, y él está pidiendo indulgencias para un familiar también. Entonces es un negocio redondo, muy bien hecho, muy bien estructurado. Tenemos un purgatorio, tenemos gente que se muere porque no tenemos ni posibilidad de vivir eternamente en este cuerpo material todavía. Entonces, pues había que intentar sacar al familiar de la condición en la que estaba, sabiendo que había muerto en pecado. Entonces se comienza a pagar el dinero, y insisto, el que consolida este negocio, porque no es que no existiera antes, lo que pasa es que lo masifica, lo consolida con un gran pensamiento de inversionista, de banquero, es León X. También la simonía, ¿no? La venta de cargos eclesiásticos, que los cargos eclesiásticos se compraban. Si tenías dinero suficiente, podías pasar de ser un secular a ser papa, como ocurrió varias veces en la historia. Así, en una semana, hacías todo el tránsito de la carrera pontificia. Pasabas desde un monaguillo a ser papa. Si tenías dinero suficiente, varias veces en la historia ocurrió que con dinero se compraban los cargos hasta llegar al máximo jerárquico de la religión. Pero también se podían comprar, por ejemplo, eh, ser sacerdote de un pueblito. Eso también se podía comprar. Daba prestigio además y daba dinero también. Entonces, a eso le llamamos simonía. Y son algunos de los elementos que critica Erasmo. Entonces, por eso a veces uno encuentra, les decía hace un rato, que si hay un religioso de aquel movimiento que quiera hacer un análisis exhaustivo del pensamiento de la escritura de Erasmo, van a encontrar en él a un gran enemigo, o pueden encontrar a un gran amigo, porque, entre otras cosas, le dedicó una de sus más importantes obras al máximo jerarca que tenía en aquel momento. También criticaba los abusos de la religión con respecto a la violencia con la que se perseguía la reforma. Erasmo siempre procuró por una reforma, pero al interior del catolicismo. O sea, él no estuvo de acuerdo con una división, o con que algunos, más bien, que algunos se salieran del catolicismo y decidieran comenzar a leer la Biblia y aplicar los preceptos bíblicos. Él quería que el catolicismo por dentro, desde adentro, se transformara y quitara todos estos signos de corrupción, como lo hicieron muchos otros también, pero reformadores que finalmente fueron malinterpretados hasta por el mismo catolicismo y fueron perseguidos y asesinados. Entonces él defendía este concepto de el estudio crítico de la escritura. La Biblia puede estudiarse de forma crítica, pensaba él, porque además era filósofo, era filólogo, además practicaba la hermenéutica, por supuesto. Entonces él consideraba que la Biblia podía ser cuestionada, y que además se podían cuestionar lo que en aquel momento la religión consideraba como dogmas inamovibles, como por ejemplo el dogma de la transubstanciación, que es que el pan y el vino realmente se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y Erasmo dice, pero esto es absurdo, o sea, ¿de dónde sacan semejante cosa? Eso no tiene fundamento bíblico, no tiene sustento, y aparte de eso, pues no, realmente, él no era químico, pero realmente entendía que eso no estaba ocurriendo, y creo que
Hasta ahora ninguna persona que ha practicado o ha participado de la transubstanciación de la Eucaristía nos puede decir que realmente cuando estaba comiendo sentía que realmente estaba comiendo un pedazo de carne o algo así. O sea, eso no, hasta ahora no lo he escuchado, pero eh, hay diferentes vertientes del catolicismo, por supuesto. Algunas de ellas son un poco más radicales y consideran que esto realmente ocurre a nivel físico. Otros simplemente le dan otro concepto más inmaterial. Pero bueno, eso hace parte de otra cosa. Entonces, no aceptaba tampoco Erasmo la estructura del catolicismo, la forma en la que se organizó el Papa, los cardenales, los obispos y los demás rangos, entre otras cosas, pues también por el concepto de la simonía. Entonces, entendiendo un poco esto, algunos hoy en día pueden definir a Erasmo como precursor de la Reforma. Y dependiendo con quién estés teniendo la conversación, algunos dirán, pues sí fue un verdadero precursor de la Reforma por todos estos comentarios que acabamos de hacer, por estos estudios, los análisis que hace. Otros dicen que no, realmente fue un reformador, pero muy tibio, que no estaba ni de un lado ni del otro. Realmente Erasmo tampoco, además que fue invitado por algunos de los líderes de la Reforma cristiana, tampoco quiso comprometerse. Él sabía lo que le pasaba a los líderes de la Reforma. Así que además él era un personaje de buena vida, ¿no? A él le gustaba vivir bien, vestirse bien, comer bien, tener buen vino. Y en el momento en que él se declarara como que hacía parte de la Reforma, ni más ni menos que iba a tener a los Medici persiguiéndolos. Pero tampoco digamos que su objetividad intelectual, filosófica, filológica, le permitía como irse tan en contra de lo que él pienso que finalmente consideraba correcto, que era una adecuada interpretación de la escritura. Entonces, uno encuentra a un Erasmo que jamás se declaró no católico. De hecho, él toda su vida se consideró católico, murió considerándose católico, o por lo menos expresando de labios para afuera que lo era, y pues no podemos entender, porque no podemos ver su corazón para comprender finalmente cuáles eran sus pensamientos más profundos, si fue una estrategia política, una estrategia religiosa, una estrategia realmente para lograr producir algunos documentos que favorecieran a la Reforma sin que se le persiguiera, como ya se sabía que el catolicismo perseguía y asesinaba a los reformadores. Son muchas cosas que quedan pendientes. Si él se salvó algún día, de pronto conversamos con Erasmo y le preguntamos qué era lo que hacía al fin, porque si era tibio o si era frío o si era caliente, pero bueno, si era tibio o no era, pues no lo vamos a encontrar seguramente. Pero la idea es que nos explique un poco la estrategia, que eso solamente pasó por su mente y por lo que ocurrió. Y solamente estamos dando opciones, posibilidades. Aquí no estamos llegando a una afirmación concreta de lo que pudo haber pasado por el pensamiento y por por la mente de Erasmo. Pero sí logra uno ver cosas que eran bien interesantes. Observen ustedes cómo lo retratan con pieles muy costosas, con lujos a su alrededor, y seguramente para él fue difícil también abandonar un poco ese estilo de vida y pasarse al grupo de los reformadores, en donde las cuestiones iban un poco más complejas. Entonces, estamos hablando en este caso de la argumentación filológica de Erasmo para excluir algunos documentos como los apócrifos. Muchos de los apócrifos están puestos allá en el Antiguo Testamento, pero también hay muchos apócrifos que se insertaban por la religión en el Nuevo Testamento. Y él hace el estudio filológico de estos documentos y comprende que si manuscritos más antiguos no contenían esos apócrifos, pues simplemente es porque eran falsos, no existían para la época en la que dicen que debieron existir. Aparte de eso, porque cuando observaba la autoridad, encontraba pues que no, la autoridad regularmente era falsa. Encontramos como que el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, de Judas, pues no eran documentos que hubieran sido escritos por ellos. El problema con los apócrifos es que utilizan nombres de personas que sean muy famosas dentro de la escritura y les dan ese nombre para darles autoridad, para darles validez.
encuentra también que no había tradición de estos documentos en el Antiguo Testamento con la Biblia hebrea. Y ustedes saben que los judíos son muy celosos con la transmisión de la escritura y en ningún momento se encontraban estos apócrifos allí dentro de las copias que utilizaban los judíos, pues tampoco iba a incluir él en sus anotaciones o en sus documentos algo que no tuviese la validez suficiente. Él quería una Biblia o un Nuevo Testamento que básicamente regresara a los textos originales. Y recuerden que eso es lo que hábilmente le menciona al Papa Medici en su dedicatoria. Bueno, al lado derecho les dejo algunos de los libros apócrifos que existen y que son aceptados actualmente por la religión de Roma. Adicionalmente, otro de los análisis que se hacen filológicos para no incluir los apócrifos tiene que ver con el hecho de que no estaban en consonancia con las enseñanzas generales de la Escritura. Por ejemplo, la adoración a los muertos. Es algo que es opuesto en el resto del canon bíblico, pero que es aceptado por los libros deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, al entrar en esa discordancia doctrinal importante, fundamental, porque es que entra el documento completo, la Biblia completa entra en conflicto, porque tú tienes que aceptar los demás libros que consideramos que son de tradición, y luego tienes que aceptar también los apócrifos. Y si vemos ese documento completo, y eso es lo que sucede hoy en día con mucha gente que es muy intelectual y que se atreve a enfrentar la Biblia, a leerla, sin ser cristianos, y se encuentran que es si toman una Biblia católica que contenga libros apócrifos, dicen, esperen, pero esto está lleno de contradicciones, es absurdo. En algún lado se enseña una cosa y en otro se enseña otra cosa totalmente opuesta, porque están entendiendo que esa Biblia, o están creyendo que esa Biblia que contiene los apócrifos fue la Biblia que se utilizó por los apóstoles, por Jesús, por los profetas, y no es así. Los documentos que utilizó Jesús o la Biblia que utilizó Jesús no tenía apócrifos, los rollos que utilizó Jesús o los apóstoles no contenían apócrifos. Pero entonces una persona que hoy se acerca con el interés de leer la escritura, que no tiene formación en esto que estamos mencionando, por sí solo se encuentra con los apócrifos insertados dentro de una Biblia, pues va a encontrar que hay unas contradicciones muy profundas. Y por supuesto que no va a creer en el documento, porque realmente el documento, como hemos dicho en otras ocasiones, se implosiona, porque no tiene sustento. Pero cuando tú sacas los apócrifos, te encuentras que es un documento coherente. Pues realmente es la palabra inspirada y la palabra que realmente representa el pensamiento de Dios y el pensamiento de Jesús y el pensamiento de los profetas y el pensamiento de los apóstoles. Además, él tiene otro argumento y dice, bueno, finalmente es que los apócrifos no son necesarios para la salvación, así que ¿para qué los vamos a incluir? Y pues, fueron algunos de los argumentos que él utilizó. Aquí le estamos haciendo unas reparaciones a la catedral de San Peter, que a veces le salen algunas grietas importantes. Y otros aspectos que consideramos que son, ahora ya entrando en la modernidad, ¿no? Ya estamos en la modernidad, estamos viendo pues elementos que ya hemos venido mencionando en el transcurso de esta conversación. Que se hicieran reformas pero pacíficas, que se aceptaran las reformas pero sin matar a los reformadores, por ejemplo. Que esos conflictos religiosos, esas luchas por el poder político de la silla papal, pues que no deberían darse. Si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de una verdadera ideología cristiana, pues que no podían presentarse las circunstancias que eran públicas y todo lo que ocurría con el manejo de los altos encumbrados de la religión en aquella época. Pero vuelvo a insistir, Erasmo nunca quiso formar o hacer parte formal de los movimientos cristianos de reforma. Y hay otro elemento que hace parte del estudio filológico de Erasmo, que tiene que ver con la justificación.
Y aquí sí él logró meterse en problemas con el catolicismo cuando dice es que la justificación o la salvación se logra por la fe. No necesitamos otra cosa, no necesito indulgencias, no necesito vender mis bienes para pagarle a alguien para que mi familiar o yo salgamos del purgatorio, no encuentro el purgatorio dentro de la escritura, no me van a calificar por las obras. Para la religión católica las obras son muy importantes, hoy en día lo son, por supuesto, ellos no conciben la salvación sin obras, no es posible que se pueda conseguir la salvación si no hay obras. Y eso ya lo expresaba el apóstol Pablo, decía, bueno, obras o fe. Y entonces finalmente el apóstol dice, bueno, es que las obras vienen por la fe, no son contradictorias en sí mismas, pero la justificación no es por lo que nosotros hagamos, porque nosotros no somos más que Cristo, ni estamos por encima de Cristo, ni el sacrificio de Cristo en la cruz fue insuficiente. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto, completo, absoluto. No necesita nada que lo acompañe, no necesita nada que lo complemente. El sacrificio de Jesús fue completo. Yo no necesito hacer absolutamente nada más. Y eso, en eso tuvo un gran conflicto con el catolicismo y casi se mete en problemas y luego le tocó reversar, sin decir que de todas maneras él era católico, pero que tenía derecho a expresar ciertas cositas. Acá les dejo un resumen para que lo lean luego con más calma del momento en que van surgiendo las religiones y los eventos religiosos más importantes. Es que sabe que a veces uno encuentra gente que dice, pero espérese, porque es que antes de la Reforma, antes del 1500, la gente redondea cifras, redondeémoslo, porque es que leí un comentario así. Es que antes de 1500 solo existía una religión. Pues no es cierto, no existía una sola religión. De hecho, las religiones más extendidas de aquella época existían mucho antes del cristianismo. Entonces, antes del cristianismo ya existían las grandes religiones del mundo antiguo, y entre ellas, pues por supuesto que no estaba ni el judaísmo ni el cristianismo. El cristianismo lo venimos entendiendo como que aparece sobre el año 33, y digo aproximadamente porque hay diferencias de calendarios, y aquí nos vamos a complicar la vida si fue 2 o 5 años antes o después, esto es lo de menos. Son cuestiones de fechas que eso tampoco influyen en la salvación de nadie. No, yo me voy a salvar porque yo creo que Jesús fue crucificado en el año 33 y no en el 35. Eso no tiene nada que ver, o sea, se me quita ni pone. Pero antes del catolicismo ya existía, por ejemplo, sobre el año 301 ya existía la Iglesia Apostólica de Armenia, que fue una división de movimientos cristianos. Y aparece también, me devuelvo un poco porque me quedo esto aquí en desorden, pero entendamos que la primera casi división de la Iglesia ocurrió sobre el siglo I, allá por el año 49 se cree la dificultad que tienen algunos judíos sobre si debía imponérsele la observancia de la religión judía a los gentiles o no. Entonces el grupo de Pedro decía que sí, el grupo de Pablo decía que no, que cómo nos iban a imponer religión si Cristo era suficiente. Ya después, en el 303, es cuando aparece el edicto de Milán, que le da en Roma la libertad de culto de todas las religiones que existían en aquella época. Estoy resumiendo el libro que ustedes leyeron, por supuesto, esta semana, y esto lo encuentran ahí. Simplemente estoy tomando unos apartes generales. Entonces, en el edicto del 313 se da la libertad de cultos. Y no es que se le dé libertad al catolicismo o al cristianismo, porque el cristianismo nace con Cristo y de ahí en adelante sigue una línea que es indetenible hasta nuestros días. Lo que ocurre en aquella época es que el emperador Constantino estaba siendo perseguido por sus hermanos y se estaba quedando sin poder popular. Entonces, en una medida muy astuta, decide oficializar todas las religiones, darle libertad a todas las religiones, ninguna religión iba a ser perseguida. El cristianismo se benefició en ese instante, el cristianismo de verdad, estoy hablando no de catolicismo, de cristianismo, se benefició porque dejaron de perseguirlos, porque Roma los tenía ya, es decir, andaban dándoselos de comer a los leones. Parece un poco gracioso ahora, pero aquí morir comido por una fiera simplemente por decir que era cristiano, eso tiene su valor. Pero digamos que en ese momento, con la libertad de religiones de aquella época, el cristianismo tuvo un respiro y en su parte el catolicismo comienza a tomar fuerza. Fíjense que en el siglo IV ya teníamos el arrianismo,
y surge en ese momento el catolicismo con Constantino. Y luego vienen todos los otros movimientos que leerán ustedes oportunamente. Ya vamos terminando. Finalizamos con estas reflexiones. Digamos que no tenemos nada que nos diga que el interés primario, tanto de Erasmo como de Froben, como de los ilustradores, como de los vendedores, era ganarle comercialmente a la políglota complutense. Pero sí vemos, es que hay muchas sospechas históricas, por lo menos. Cuando uno encuentra la cantidad de errores con la que se publica la primera edición, se da uno cuenta que fue una edición hecha a la carrera, con el fin de ganarle la partida a la políglota, de lograr que se masificara, de tener esa oportunidad comercial, de captar la atención del público, pero también entendemos que hay unas motivaciones adicionales, las motivaciones del impresor, porque él está haciendo una inversión, está haciendo un gasto y necesita tener recuperación de su inversión. No crean que Froben era el gran hombre espiritual que estaba sacando de su bolsillo para la predicación del evangelio, no, ni crean, ni lo hacen los cristianos hoy en día, mucho menos lo iba a hacer Froben. Entonces, aquí encontramos un personaje que era empresario y que encontró pues un documento que tenía un gran potencial y publican el Nuevo Testamento, que en ese momento era llamativo para personas que eran eruditas, estudiosas de las escrituras y que tenían además el poder adquisitivo para poder comprar una versión una copia de la versión que ellos iban a publicar. Sí, se difundieron ideas reformistas, por supuesto. El Novum Instrumentum tuvo una gran ventaja y es que le permitía a la gente llegar directamente a las escrituras. Muchas personas pudieron reunirse en grupos, en sus familias, en sus congregaciones y poder tener por fin una deseada copia así fuera del Nuevo Testamento. Pero ese gran prestigio intelectual que gana Erasmo llega hasta nuestros días, nos tiene hoy en la época del Internet hablando de Erasmo de Rotterdam. Por supuesto que un gran investigador, un gran filólogo, pero también un gran humanista, una persona que se destacó muchísimo en su tiempo, que fue muy astuto, muy hábil, muy buen comerciante, pero también buen investigador. Espiritualmente no podemos nosotros entrar a calificarlo, me pareciera un exabrupto. Simplemente hemos planteado varias hipótesis. Pero sí le dio un prestigio intelectual importante. De hecho, lo que trascendió hasta nuestros días fue el Nuevo Testamento de Erasmo, no la políglota complutense. Ya que sí fue inteligente lo que hicieron la publicación en el momento justo y con las dimensiones adecuadas, pero también Froben, el impresor, se volvió uno de los grandes impresores de la época, muy famoso, y se benefició de haber trabajado con las escrituras, por lo menos de haberla publicado. Y por supuesto que el cristianismo se benefició también al tener un documento que se convierte en base de muchas de las Biblias que tenemos hoy en día. Entonces, ahí tenemos finalmente el resumen de lo que nosotros consideramos que ha sido la influencia de Erasmo de Rotterdam en la construcción de nuestra tradición bíblica actual y cómo la filología es aplicada de forma práctica. Yo creo que es uno de los ejemplos, hay muchísimos, por supuesto, deben existir miles de ejemplos de cómo se aplica la filología al estudio de las escrituras, pero digamos por la trascendencia fue que quise compartirles por la importancia, porque nos llega, porque nos toca directamente hasta nosotros. Y por supuesto la trascendencia de un hombre intelectual muy inteligente, muy importante para la historia. Que quedó bien o quedó mal con todo el mundo, queda bien con los humanistas, con los católicos, con los reformadores, con sus contemporáneos, y que a la vez es enemigo de todo el mundo también, porque para el humanismo dirá, no fue tan buen humanista, el católico dirá que no fue tan buen católico, el cristiano dirá que pues, realmente nunca fue cristiano. Así que, por eso insisto, eso es una calificación que solamente el Señor le dará según la intención de su corazón. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahora, por favor? Bien. Entonces, hoy tenemos a Sailin. Sailin,
invitada para que nos despidas, por favor, en esta noche. Micrófono. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de aprender cada día más de ti, de tu palabra, de obtener todas estas herramientas que nos ayudan para defender las escrituras de la mejor manera correcta. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que ha estado presente en la clase, que bendigas a los profesores y que nos des la sabiduría y el entendimiento para poner en práctica lo aprendido. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hoy les presento a mi nuevo amigo, se llama Rojo. Estoy estrenándolo, así que hará parte del proceso ahora. Muchísimas gracias. Es como de estación Muchas de radio. bendiciones, nos cuando está vemos on el air, jueves. ¿Cómo, Hansel? Que es como de estación de radio, cuando está prendido en rojo estamos al aire. Estamos al aire, sí, por eso entonces ahora que estaba hablando. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, chicos. Bendiciones. Buenas noches a todos. Amén. Nos vemos Gracias, el jueves profesor. en el módulo nuevo y la otra semana el lunes. Chao. Hermenéutica, chao. Ok. Nos vemos. Buenas noches, gracias, profe Londoño. Con su Gracias, Ángel. tarea.